vi en la Estrella de Panamá un artículo titulado Panamá, tasas de interés elevadas y descontento social anuncian la tormenta perfecta. Es autoría de Raúl Moreira Rivera, a quien tuve el gusto de conocer personalmente el día de ayer, cuando fuimos al sepelio del amigo y colega Ciro Ortega. Vamos a ver si enciende la cámara y el micrófono don Raúl Moreira Rivera para que nos hable un poco de este tema que él tituló La tormenta perfecta y que tiene que ver con el incremento de tasas de interés. Hace unos días veía, me escribían que la Caja de Ahorros le ha anunciado a muchos de sus clientes el aumento en las tasas de interés, señoras y señores. También él habla del el descontento social que existe actualmente en el país y que una cosa con la otra, al mezclarse, generarían la tormenta perfecta. Bienvenido, don Raúl Moreira Rivera. Explíqueme un poco el sentido de este artículo. Sí, muy buen día, Álvaro. Gracias por la invitación. Siempre un honor poder compartir. Efectivamente, se señala que cuando los pueblos no conocen su historia, están condenados a repetirla nuevamente, a vivirla nuevamente. Nosotros vimos en el año 2023 la situación que se generó producto del descontento por el contrato minero. Sin embargo, en ese momento señalábamos que sí era válido, la población estaba indignada, igual que estaba yo, por el contrato. La suma de las cosas que se habían ido experimentando previas a la situación del contrato llegaron a escalar hasta cierto punto y el contrato llegó a ser como la mecha que hizo estallar esa explosión social de ese momento. Nosotros hemos señalado que nuevamente, desde el inicio de este gobierno, se han estado tomando medidas que han ido convirtiéndose como elementos que se van añadiendo al caldo de cultivo para conformar una tormenta perfecta para la conmoción social. En primer lugar, indudablemente, el incremento continuado injusto de las tasas de interés bancarias, que, como hemos señalado en el artículo, tiene un grave efecto sobre los hogares, ya que disminuyen actúa como un impuesto al consumo, ya que aumentarle a un préstamo hipotecario 200 balboas wow. en la letra, eso es más que el 50% que el costo calórico de la canasta básica familiar, según estima el Ministerio de Economía y Finanzas para el mes de enero de este año. Y si no lo escogen, tienen que llevarlo hasta 15 años más, ese préstamo, que de por sí ya era largo. Entonces, esa situación de tener que enfrentar disminución de consumo producto de tener que pagar más a una letra de un préstamo hipotecario, sumada, por ejemplo, a la eliminación del bono solidario de vivienda, que significaba un alivio importante para los hogares de menores recursos para poder acceder a una vivienda. Sin embargo, sin ningún tipo de estudio, ningún tipo de conversación previa, se decidió un día, a partir de hoy, ya no hay más préstamos hipotecarios, incluyendo lo que ya el mismo Ministerio de Vivienda había aprobado, la construcción de los proyectos de vivienda que quedaron en buen panameño, como se dice, en el aire. La liberación de lo que es el precio del arroz al libre oferta y oferta y demanda, o dejar al precio del mercado, indudablemente disparó el precio del grano más consumido por parte de las familias panameñas. Eso ha ocasionado que esas filas inhumanas e indignantes que se ven para adquirir arroz a precio accesible directamente al MIDA se hayan multiplicado. Yo recuerdo unos años atrás
se veían las vistas en países de corte socialista, Chile, Cuba y demás. Habían largas filas de personas para comprar alimentos y los detractores de ese sistema decían, esa es la prueba de la incapacidad de ese sistema de satisfacer la necesidad de la población que lo obliga a hacer esas largas filas para comprar comida. Sin embargo, estamos viviendo en un sistema capitalista, en el cual se está repitiendo esos mismos escenarios que se daban en un sistema socialista, y miramos para otra parte. Aquí ya no es el mismo discurso, pero sí es la misma gente que tiene que madrugar 3 de la mañana para comprar un paquete de arroz. Eso realmente sí es una incapacidad, un fracaso del modelo económico para satisfacer las necesidades de la población. A eso le sumamos, a estos ya 3 elementos, lo que se veía venir, producto de la discusión del programa de reformas al sistema de pensiones en Panamá, que finalmente se convirtió en lo que es hoy en día la ley 462, que se ha aprobado, y el presidente dice que como eso fue aprobado por 48 diputados elegidos en votación popular, eso no se va a cambiar, porque esa es la voz del pueblo. Y uno se pregunta, ¿cuántos diputados fueron más los que aprobaron la ley 468 sobre intereses preferenciales? Ahí no hubo la consideración de que esa también era la voz del pueblo, y esa ley sí se convocó una comisión para ver los posibles ajustes y se decidió suspenderla. Ahí no valió que era la voz del pueblo. Todavía falta añadir el elemento de la discusión del embalse de Río Indio. Es una decisión trascendental que va a requerir la movilización de miles de personas, de sus hogares, de sus tierras, que por generaciones han estado utilizando. De manera entonces que, más que decir por parte de la autoridad del Canal de Panamá que esa es la mejor opción, lo va a tener que demostrar fehacientemente, porque mover toda esa cantidad de personas es un tema social muy complicado. Entonces, cuando uno empieza a sumar todos estos elementos, la indignación escala a niveles muy importantes, pero además también la forma en la cual se ataca literalmente la solución de los problemas por parte del gobierno hace que se genere situaciones de indignación. Por ejemplo, y lo dijo el mismo defensor del pueblo, si ya tú tienes una persona que estaba cerrando una calle y hiciste lo que tenías que hacer para abrir la calle, ¿por qué tienes que ir hasta las casas de las personas a disparar gases lacrimógenos para demostrar la fuerza que tienes? Y eso genera indignación. Y personas que no tenían ya nada que ver con la protesta, pero sí se indignan por lo que pasó, entonces se unen a la protesta popular. De manera que esto no se está viendo en su conjunto, porque hemos señalado que en algún país tienes, por ejemplo, el problema de discutir la reforma del sistema de pensiones, y ese es un problema grave de por sí solo. Lo resuelves y ya vas a otras cosas dentro del escenario político y social de tu país. Pero si después que tú resuelves el problema de pensiones, en el caso de Panamá, tienes que ir al tema de Río Indio. Y olvidaba también definir el tema del proyecto minero de Río Indio, que fue lo que generó la conmoción del año 2023. El argumento, según lo plantea usted en el artículo, que plantean los bancos a la hora de incrementar las tasas de interés, es el argumento de el incremento de las tasas bancarias por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
¿Esto cómo lo analiza usted? Porque usted hace un análisis de eso dentro del artículo. ¿Tiene una justificación real? Es correcto lo que señala Álvaro. Hay que recordar que la ley en Panamá no establece ningún tipo de obligación o regulación sobre cuál debe ser el monto de los intereses que deben cobrar los bancos. Los bancos deciden de por sí ante sí cuál es la tasa de interés que ellos le van a cobrar a sus clientes. No hay ningún límite ahí. Sin embargo, si tú utilizas para quedar bien, usas una excusa de por qué vas a incrementar esa tasa de interés. Esa excusa tiene que ser coherente. Y la excusa clásica es, como la Reserva Federal de Estados Unidos ha incrementado la tasa de interés, Panamá, como usa el dólar, y como tenemos que conseguir el dinero en Estados Unidos para poder prestar a los clientes, entonces nos vemos obligados a incrementar la tasa de interés a nuestros clientes. Si eso fuera cierto, ok, cuando subió la tasa de interés en Estados Unidos, subió en Panamá. Pero ¿por qué cuando baja la tasa de interés en Estados Unidos, los bancos miran para otra parte, se hacen los desentendidos y las dejan así como están? No solo la dejan así, en el 2018-2019, la tasa de interés de Estados Unidos bajó de 2.5 hasta 0.25 por efecto de la pandemia. Y en Panamá lo que se hizo fue que se subió la tasa de 5.44 hasta 6.15 aproximadamente. Entonces, ¿cómo es posible que dices que es producto de la tasa en Estados Unidos y cuando la tasa está bajando, tú le estás aumentando? El año pasado se dieron 2 disminuciones de tasas bancarias en Estados Unidos. Y la respuesta de Panamá fue 2 incrementos. Se ha anunciado por parte de la Reserva Federal que se espera que de aquí a fin de año la tasa baje en 2 ocasiones. Y la respuesta de los bancos panameños es enviar a sus clientes correos informándoles que las tasas van a aumentar. Aun cuando el escenario internacional es que va a disminuir, entonces le están aumentando tasas, incluyendo la caja de ahorros, que hasta ahora había sido una institución que se había mantenido al margen de estos incrementos, debo decir, especulativos por parte de los bancos, pero se han sumado ahora también para enviarle carta a los clientes diciendo que van a, entre comillas, ajustar la tasa de interés. Entonces, también dicen, mencionan en el artículo, incluso con una gráfica, que no, lo que pasa es que hay que ir a Estados Unidos y conseguir dinero para poder prestarle a los clientes. Pero históricamente las cifras han demostrado que los saldos de depósitos en Panamá están en promedio arriba de 4.000 millones de balboas encima de los saldos de los créditos. Eso significa que los bancos financian los créditos locales básicamente con depósitos de sus propios clientes. No es cierto que van a ir a Estados Unidos a conseguir dinero para prestar a los clientes y como allá subió, entonces hay que aumentar la tasa acá en Panamá. No es cierto, porque usan el propio dinero de los clientes aquí en Panamá para prestarle a sus clientes. La tercera excusa también que se usa y que mencionamos en el artículo es el tema del riesgo país. Que como estamos discutiendo si Panamá va a perder o no el grado de inversión, eso transmite cierta inestabilidad a los bancos y eso aumenta el riesgo y por eso hay que aumentarles la tasa de interés a los clientes. Sin embargo, cuando uno mira todos los informes de desempeño bancario por parte de la Superintendencia del Banco de Panamá, todos muestran cifras excelentes. Bien. La supervisión, el desempeño, la liquidez, las utilidades. Entonces, si estás tan sólido y no lo necesitas, ¿para qué aumentar la tasa de interés? Aquí tengo al ingeniero Blandón que le tiene preguntas, pero antes le dejo una que me hace un oyente.
¿Debe los bancos del Estado ofrecer mejores tasas que los bancos privados? Contésteme sí o no. Sí, sí. Por eso es que extraña ahora que la Caja de Ahorros se ha sumado a esta moda de ajustes bancarios negativos a sus clientes. Ingeniero Blandón. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal, ingeniero? Saludos, gusto de oírlo. Bien, déjeme decirle, coincido en que en la bandeja de problemas que tenemos los panameños que bregar todos los días, coincido en que esa complejidad de la bandeja de los problemas, mencionó el agua, mencionó los costos, etcétera, son parte de la preocupación de los panameños. Pero quiero concentrarme ahora en un par de preguntas para usted, porque leí su artículo, igual que leí el artículo de la periodista Maritrini Nicea de ayer en La Estrella, que decía que había 8.797 millones, 8.700 millones de dólares en disminución de evasión de impuestos sobre la renta, y Panamá tiene una de las más bajas. Entonces esto, comparado, Panamá está pagando, los empresarios que tienen ganancias están pagando una tasa más baja que el 25 o 30% estipulados en la ley. No, ese es un conjunto de preocupaciones. Pero quisiera centrarme en lo siguiente, Raúl. ¿Usted cree que en un sistema capitalista el precio debe ser predeterminado? Porque todos los países que han hecho esto, de izquierda o de derecha que han hecho esto, han incrementado los costos al final del día. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, tómese el caso del agua. El agua que usted consume, de la agua a la pluma, usted lo paga más barato que lo que paga esta agua embotellada. Entonces, el sistema que tiende a subsidiar los precios tiende en la larga a convertirse en un sistema pernicioso para la economía. Por ejemplo, las tasas actuales de los bancos panameños hacen atractivo la disponibilidad del capital. Si usted comienza a controlar las tasas, ¿no le parece?, de intereses más allá del mercado. Si la sube más de la cuenta, lo que hace es perder clientes. Si la tiene en un punto, el capitalismo como sistema debe funcionar, ¿no le parece?, sin esta regulación de precios, que el mercado regule el precio. La regulación, lo que hace el sistema financiero panameño fuerte, es que tiene tasas aceptables y tiene tasas que le producen rentabilidad. Si no hay rentabilidad, se acabó el préstamo. Entonces, ¿usted está a favor del control del precio y el control de las tasas, o prefiere que, como en el capitalismo ocurre en los grandes países desarrollados, son precisamente el mercado lo que define el precio? Este es un tema complicado realmente, ingeniero. Porque sí, efectivamente la respuesta dentro del sistema capitalista va a ser tomar todas las medidas para destruir la medida y al que la tomó. Como vimos cuando se hizo el intento de disminuir los precios de la medicina por parte de la diputada Balbina Herrera. Todo lo que se generó alrededor de eso. Sin embargo, aquí hay un tema que nosotros tenemos en Panamá, un ente que debía hacer la balanza, por lo menos en cuanto a información para los clientes bancarios. Si la excusa de los bancos es el incremento de las tasas, la superintendencia de bancos tiene la obligación de informar a los clientes cuál verdaderamente es el comportamiento de las tasas en Estados Unidos, sin decir que lo que está haciendo los bancos es bueno o malo, pero sí darle la información a los clientes. Que si es cierto que están comportándose las tasas de esa manera y que ese va a ser el efecto sobre sus hipotecas. Pero la experiencia nuestra, desde hace unos gobiernos para acá, es que nombran en ese puesto a un gerente de bancos
o a un asesor de bancos que obviamente su visión no va a ser la de un ente regulador, sino de defensa de las medidas de los bancos, porque al final que termina su periodo, tiene que volver a ese banco para trabajar allá. Y como en el caso actual, tenemos un gerente de bancos encargado de la superintendencia de bancos, de cuál es el criterio de defensa del consumidor aquí. Porque de hecho, cuando se dio el año pasado la disminución de las tasas en Estados Unidos, y había toda esa expectativa de qué va a pasar con la tasa en Panamá, y los bancos dijeron, vamos a esperar para ver cómo se comporta el asunto y tomar la decisión. El superintendente de bancos dijo que las tasas que habían incrementado ya se iban a quedar así. Pero, don Raúl, permítame, cuando las tasas de mercado en los Estados Unidos son un indicador del mercado de Estados Unidos, pero, por ejemplo, hoy esas tasas de interés hacen que son más altas hoy que hace 3 años, por ejemplo, hizo que en esa época el préstamo del Estado a los Estados Unidos en dólares era más bajo que ahora, que las tasas en Estados Unidos son más altas y ha aumentado el valor de la deuda. Cuando si yo salgo del mercado hoy como Estado. Pero en el caso privado, Panamá sigue siendo un país altamente competitivo en términos de préstamos financieros, que por ejemplo Brasil, América Latina en general. Por eso que para nosotros es relativamente fácil atraer capital a Panamá para inversión. La inversión extranjera directa en Panamá ha caído, pero se mantiene en niveles. Mi pregunta era muy específica. Este es un mercado y esta es una economía capitalista. Nosotros tenemos una tendencia a querer manipular los precios. Le hablo, por ejemplo, en el mercado eléctrico, yo hago subsidios y los subsidios al consumo son perversos porque no le dan conciencia a la gente del valor de las cosas, en la luz, el agua, por ejemplo. Lo que yo tengo que hacer es eficiente las empresas que hacen el servicio. Esa es otra cosa. Pero en el caso del sistema financiero panameño, ha jugado un papel importante en el desarrollo nacional. La superintendencia de bancos controla, administra la legislación vigente, no las tasas de interés. Efectivamente, al inicio señalamos que efectivamente no hay control de tasa de interés en Panamá. No la hay. Y si lo hubiera, la pregunta mía es que si hubiese ese control, sería un grave error. Pero el tema es que si va a incrementar la tasa del cliente, le va a decir, bueno, yo la voy a incrementar porque a mí me dio la gana incrementarla. Y nadie puede hacer nada con eso, porque no hay ningún control. Pero si usa una excusa pero no para funciona quedar así, bien... No, espérate, el sistema capitalista no funciona así. No es porque me da la gana. Yo lo hago en el marco de que yo subo dentro de la realidad del mercado. O sea, si el mercado me dice a mí que subiendo la tasa bajo los préstamos, entonces no la subo. Estamos claros que definitivamente su incremento de interés, ellos justificarán su costo de operación y una serie de cosas. Claro. Cuando digo le da la gana, es que no hay control sobre eso. ¿Y usted cree que debe haber control? Yo pienso que eso sería un grave error. Pero tiene que darle información. Eso es otra cosa. Si no hay control, el ente regulador, que es la superintendencia del banco, le debe dar información al cliente. Pero eso está disponible. Usted puede tener el acceso a la tasa de interés cuando usted quiera. Fíjese que todos los reportes de la superintendencia del banco son en vista a justificar el por qué sí se aumenta la tasa de interés. Y no desde el punto de vista del consumidor. Sí, ciertamente esa justificación es correcta. Porque si fuera correcta, entonces ¿por qué no disminuyen cuando bajan entonces las tasas de interés? Entonces, lo que yo señalo acá, no estoy planteando de que tenga que haber un control de tasas, pero que sí la superintendencia de bancos deba jugar su papel. No sesgado hacia que está tomando la medida y justificar la medida, porque a eso se ha dedicado, a justificar la medida que toman los bancos y no mantenerse de un punto de vista de balanza del sistema y darle información a los clientes
sí, mira, efectivamente esto funciona así y te afecta de esta manera. Sí, Eso no lo que está pasa sucediendo. es que estamos hablando de cómo funciona el sistema, no cómo funciona el sistema panameño, ¿no? El sistema capitalista de producción funciona de esta forma. Y los países desarrollados del mundo son los que aplican este sistema. Los países que establecen controles de precio, como por ejemplo los países socialistas o ciertos países que juegan a la economía de que el Estado, confunden la teoría de cómo se establecen los precios en un mercado libre, en un mercado controlado. Al final del día usted va a terminar pagando más que en un mercado libre en la que el precio se determina por cómo se comporta la economía. Entonces, si las tasas de intereses son demasiado altas, lo que va a hacer la gente que no pide préstamo. Pero fíjese una de las cosas importantes. En el caso del mercado panameño, el producto más vendido por los bancos, ¿sabe cuál es? La tarjeta de crédito. ¿Y sabe cuál es el nivel de endeudamiento personal que estamos teniendo nosotros? Porque los panameños no estamos diseñados para ahorrar, pero sí para gastar. Entonces, las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés de 18 porque además no tienen, ¿cómo se llama? Garantías. Entonces, el riesgo lo toma todo el banco. Y entonces, ha habido un aumento del precio en las tasas de interés de los bancos y ha habido un aumento de las deudas en los bancos. Entonces, son riesgos que el banco toma con estas tasas de interés. Yo lo que quiero decirle es que a mí me preocupa mucho, como panameño, que pensemos que el control del precio es un elemento importante para la definición de una política económica. Es precisamente el control del precio que se estableció en los productos agrícolas, porque al final el control del precio se establece el productor y no al consumidor. O sea, es el productor el que está pagando. Esto es una de las grandes discusiones que hay en Europa, por ejemplo. Lo que quiere era conocer de usted si usted estaría de acuerdo con el control de precio o no, simplemente. Hay dos cosas aquí, ingeniero. En primer lugar, hay sistemas, hablando de sistemas capitalistas, por ejemplo, el caso de México, en el cual hay lo que se llama un cooling time, un periodo de enfriamiento. Si yo soy un superintendente de un sector, yo no puedo terminar mi periodo y al día siguiente volver a la empresa donde yo trabajaba directamente y que yo tenía que regular cuando estaba en el sistema. Y hay un periodo de tiempo, 3 años aproximadamente, en el cual tú no puedes volver directamente a la empresa que tú estás supuestamente regulando. En segundo lugar, uno está en un sistema capitalista y uno puede decir, no hay problema. No vamos a regular no vamos a poner control a las tasas. Pero tampoco podemos dejar a los clientes a merced de los bancos, así, abiertamente. Si tú quieres poner la tasa de acuerdo a tus criterios, por no decir como te da la gana, de acuerdo a tus criterios, usted lo puede hacer, señor. Pero yo tengo 2 bancos en el cual yo tengo la obligación de darle una alternativa a estos clientes que están a merced de los bancos privados, donde se puedan refugiar. Porque si hemos demostrado que el criterio no es que están subiendo las tasas de interés y que obligan a los bancos a aumentar sus tasas, sino que es pura especulación. Entonces, los bancos estatales no necesitan recurrir a la especulación y pondrían sus tasas de interés de acuerdo a criterios verídicos de costo de operación y demás, y ganancia incluso, para fijar las tasas de interés a sus clientes. Pero ahora nos desayunamos con que la Caja de Ahorros también se va a sumar a estas políticas de ajustes. Y vamos que entonces, como se dice, ¿y ahora quién podrá defendernos? Don Raúl, usted conoce, sin duda alguna lo conoce, la crisis financiera del 2008, que dio un golpe enorme en los Estados Unidos cuando comenzaron a especular a través de crear cuentas, las hipotecas basuras, y crearon
boom de préstamos que después explotó. ¿Por qué Panamá no entró en esa crisis? Porque nosotros fuimos disciplinados, nuestra economía fue disciplinada y el sistema financiero fue disciplinado para no hacer eso. Y nosotros en el año 2008 no caímos en esa desmadre que se formó, porque los bancos panameños, incluidos en ellos los bancos estatales, acuérdense que el Banco Nacional, aunque no existe el Banco Central panameño, el Banco Nacional hace las funciones de Banco Central y debe competir, no bajar tasas, debe competir en el mercado de acuerdo a los precios al mercado. Los bancos panameños no cayeron en eso. Nosotros fuimos uno, en el año 2008, si usted estudia la economía, nuestro crecimiento económico fue impactante. Y no caímos, no fuimos arrastrados por la crisis financiera, porque nuestro sistema financiero actuó con responsabilidad en el sentido de no aceptar las hipotecas basuras, que fueron una de las causas que se hizo. Se recuerda esa crisis. Entonces, a mí me preocupa esto, porque yo he escuchado con mucha frecuencia a dirigentes, algunos dirigentes políticos, hablar del control de las tasas de intereses. Y entonces esto en materia financiera significa el control. Cuando usted habla de control, es la centralización de la política fiscal y de precios en manos del Estado. Cada vez que eso pasa, Álvaro, lo que se produce es una caída de la economía. Cada vez que eso ocurre. Es correcto. Cuando se dio la crisis del 2008-2009, Panamá disminuyó su crecimiento, pero no en terrenos negativos, como fue la experiencia latinoamericana e incluso de los Estados Unidos. Como bien señala, por el sistema regulatorio que existía en nuestro país. Si no hubiéramos tenido esas regulaciones superiores incluso a los países que nos califican de paraíso fiscal y que nos prestamos blanqueo de capital y demás, hubiera sido realmente un desastre en Panamá. Y no hubiera sucedido como sucedió en Estados Unidos, que los bancos quebraron y tuvieron que ser nacionalizados por el Estado, siendo salvados con el dinero de los contribuyentes norteamericanos y después devueltos a sus dueños, que ocasionaron toda la crisis a nivel mundial, sin cobrarle un centavo. Pero sí, efectivamente, el sistema regulatorio panameño, que no permitía que se hiciera lo que se da la gana, fue que permitió que no se cayera. Sí, yo también, y lo he señalado muchas veces, que nada es absolutamente bueno, ni nada es absolutamente malo. Eso hubo un buen criterio, a veces se pasaron de la mano y retrasaron el crecimiento de la economía, de aguantar muchos de los créditos para ver qué pasaba, hasta que la crisis se fue solucionando poco a poco. Pero vuelvo y digo, el tema aquí no sería el control ni la regulación, que los bancos establezcan las tasas a sus criterios. Pero como se ha demostrado que el mercado no es perfecto, y siempre al final los más humildes son los que quedan desprotegidos frente al que tiene el poder económico en este caso, hay que buscar una salida. Y esa salida es, obviamente, Caja de Ahorros, el Banco Nacional, que establezcan las tasas de interés con criterios efectivos, no especulativos, y por lo menos una alternativa a los clientes bancarios, como en el caso, por ejemplo, de los préstamos hipotecarios de la Caja de Seguro Social. Y que no estén merced a ese incremento continuo de las tasas, en la cual al final del día te dicen, ahora tienes que pagar 200 balboas más a tu letra o extender tu préstamo 15 años, escoge. Okay. Tiene que haber una alternativa, que no sea control de precio, pero que no sea que la Caja de Ahorros se suma ahora a esa práctica negativa en contra de los clientes bancarios. Bueno, le agradezco
Don Raúl, por estar con nosotros esta mañana. Hemos basado la entrevista en un artículo que escribió Raúl Moreira en el diario La Estrella de Panamá esta semana y queríamos conocer de viva voz del autor de dicho artículo estas opiniones. Así que le agradezco, esperemos que próximamente nos podamos volver a comunicar aquí para otro análisis en el diario La Estrella de Panamá esta semana. Y bueno, queríamos conocer el audio aquí de viva voz doble del autor de dicho artículo estas opiniones. Bien, ahora Con sí. mucho gusto, Álvaro. Saludos, ingeniero. Gracias, Saludos. excelente día. Oiga, permita darle una Igualmente. noticia. Ajá. Acabo de recibir hace como unos 35, 40 minutos el parte